Hola a todos, espero estén muy bien. Estamos en otro capítulo de Sin Agenda y el día de hoy vamos a discutir un tema muy importante. Aquí estoy con mi compañera Edith, con mi compañero Mike y su servidor Alan, y hoy vamos a tratar un tema que ha estado mucho en las noticias, pero que a la vez pues no mucha gente entendemos, y me incluyo, que es el tema de la pelea que hay entre el Poder Judicial de la Federación y pues el gobierno federal, ¿no? Particularmente entre el presidente López Obrador y la presidenta de Justicia de la Nación, Norma Piña, sobre el tema de la desaparición de unos fideicomisos, 13 en particular, y el tema aquí es que está saliendo mucho en los medios que se están manifestando en varias ciudades del país los trabajadores del Poder Judicial y están saliendo con consignas de que ellos sí trabajan, de que etcétera, distintas descalificaciones hacia el presidente, y el presidente hace otras de que ellos quieren ser millonarios, que no trabajan, etcétera. Pero aquí la cosa es que pues muchas personas no entendemos bien este tema, ¿no? En particular, yo no soy abogado y pues aquí estoy con dos abogados, entonces no sé si nos puedan ayudar a entender un poquito más lo que verdaderamente está pasando. Bueno, lo que está pasando ahorita es que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se fue a paro desde el 19 de octubre lo alargaron hasta el 29 de octubre. ¿Por qué? Porque muchos de estos fideicomisos les daban acceso a una vivienda segura, en el caso de algunos jueces que laboraban en lugares con mucha inseguridad. Les daban acceso a servicios de salud que, como sabemos, y con este gobierno en particular, se ha vuelto muy difícil para la ciudadanía acceder a buenos servicios de salud. Pero también a mí lo que se hace muy grave es que uno de esos fideicomisos era para la infraestructura de las reformas constitucionales que se hacían al Poder Judicial de la Federación. Por darles un ejemplo, hace unos cuantos años fue muy sonado hasta fuera de las esferas jurídicas que se cambió a un sistema penal acusatorio. ¿Qué es esto? Pues como lo ves en las películas un poco de Estados Unidos, ¿no? Que está el juez platicando enfrente del acusado, resolviendo, porque se supone que este era un sistema y es un sistema más transparente donde la ciudadanía puede acudir de manera pública a estas audiencias. ¿Qué sucede? Si ya había un rezago antes en la aplicación paulatinamente en los estados de este nuevo sistema, con la captación de dinero que está destinado a las reformas constitucionales, todavía va a ser más difícil. Y México es un país que tiene un rezago en el Poder Judicial muy importante. La verdad es que el Poder Judicial pues tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Siempre lo va a tener. Todos los tres poderes lo tienen. Pero lo que está haciendo el gobierno no es mejorar la calidad de este Poder Judicial. Lo que hace este gobierno es buscar cooptar el Poder Judicial porque no se agacha frente a las decisiones del poder. Muchos casos como el del Plan B del INE, de reformar toda la estructura del sistema electoral, la Corte lo tumba, ¿no? El tema de nombrar consejeros del INAI, la Corte les ordena a los de Morena, al que tiene la mayoría en el Congreso, de nombrar a los nuevos consejeros del INAI. Y esto al gobierno no le gusta. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que quiere es cooptar las instituciones para no tener frenos a su poder. Porque la verdad es que Andrés Manuel, perdóneme, es un tirano, ¿no? Justamente creo que es importante dejar también como precedente de qué va este tema de los presupuestos, cómo se quitan, cómo se ponen. Estamos hablando del Poder Judicial, que es, por así decirlo, los jueces, los magistrados, en este caso es el Poder Judicial Federal, que precisamente es a donde se van todos estos juicios de segunda instancia, es decir, ya que en tu estado presentaste juicios de cualquier tipo, orden civil, orden penal, si por algo no estás de acuerdo con estas instituciones locales, no estás de acuerdo con el fallo que te dieron en lo local, esto puede escalar a una segunda instancia, que es la instancia federal. Entonces, el Poder Judicial vemos que no únicamente ve temas de relevancia nacional, sino que también ve temas que ya han pasado por un juzgado local y que aún así se considera que no han sido falladas justamente. Entonces, partimos de que el Poder Judicial es una instancia muy preparada, es una instancia con jueces que se supone que tienen muchísimo mayor
capacidad, por así decirlo, para resolver o para dirimir controversias locales. Entonces, el Poder Judicial se encarga, pues, por así decirlo, de los juicios, ¿no? De esta parte de juicios. El Poder Legislativo o esta división de 3 poderes que nos mencionabas, el Poder Legislativo es quien define precisamente parte de este presupuesto, cuánto dinero se le va a dar a la impartición de la justicia en el Poder Federal. Y por la otra parte tenemos al Poder Ejecutivo, al tercer poder, ¿no? Que es precisamente nuestro gran presidente tirano. Y que en efecto, o sea, la idea de estos 3 poderes o el juego de estos 3 poderes es que no exista uno que coopte al otro, que no exista, que sean autónomos, que puedan uno encargarse de la justicia, el otro encargarse de la creación de leyes, el otro encargarse de gobernar todo este manejo de instituciones y todo ese manejo de democracia. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto? Precisamente lo que platicaban, ¿no? El hecho de que ha sido un juego que en lugar de ser equilibrio de poderes, ha sido un juego entre poderes, mientras el Poder Judicial ha dado algunas, pues lo pudimos ver en el plan B, ¿no? Ha dado un retroceso a algunas ideas del presidente. Pues el presidente cómo se venga, por así decirlo, cómo los coopta, bueno, pues te recorto el presupuesto y te quito 13 fideicomisos que son 15,000 millones de pesos, que son muy importantes para el trabajo y para el funcionamiento de un poder o de una institución tan importante como es el Poder Judicial. Sí, justo eso de, bueno, por ejemplo, hablando de los políticos, ¿no? Y sus opiniones respecto a este tema, el otro día escuché que Xóchitl Gálvez salió y dijo que ella estaba obviamente en contra de la desaparición de los fideicomisos y decía, a ver, no nos confundamos, esto es una venganza política que están utilizando el dinero, el presupuesto como herramienta de venganza porque quiere afectar a la ministra Norma Piña y a toda su gestión, ¿no? Los está presionando, les está reduciendo dinero y esto a la vez, o más bien la explicación sería que es lo que tú decías, ¿no? De que la Suprema Corte le ha detenido muchas, digamos, movimientos que ha hecho desde presidencia y luego le declaran que es inconstitucional y va para atrás. Y como dices, entonces es un balance y el problema aquí es que el que maneja el dinero, bueno, el que manda el proyecto de presupuesto es el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República, y quien lo aprueba es el Poder Legislativo y él tiene mayoría con sus diputados y aliados. Claro. Entonces, pues queda solo el tercer poder, ¿no? Que es el Poder Judicial, que actualmente está siendo, digamos, atacado, ¿no? Entonces, creo que ese sería el motivo. Y obviamente, ¿por qué salen a marchar los empleados del Poder Judicial? Pues porque están perdiendo miles de prestaciones, ¿no? O sea, que ni nos imaginamos. Sí, y porque frente a las mentiras del presidente de que se está atacando a los ministros, ninguno de esos fideicomisos toca los sueldos de los ministros. Y se excusa por mentiras, ¿no? Les echa la culpa del desafuero del 2006. Ninguno de los ministros que está en la Suprema Corte estaba durante el desafuero. ¿Y por qué lo ataca ahora si... Miren, en el 2020 desapareció 109 fideicomisos. ¿Por qué ahora los del Poder Judicial? Porque ahora la ministra Piña no le da la razón siempre. Porque cuando estaba antes el antiguo presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que siempre fue muy cuestionada su relación con el presidente, ahí calladito, ¿no? Entonces entra la ministra Piña y se da una nueva afrenta en contra del gobierno de la Suprema Corte. Lo que a mí me da mucho miedo es que antes de una reforma importante del 94, cuando existía el PRI todopoderoso y el presidencialismo de que yo doy el dedazo, yo hago lo que yo quiero, la Suprema Corte no funcionaba de la manera que funciona ahora. Esas reformas le dieron el control constitucional de ser un verdadero órgano que controle y sea un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Por qué? Porque necesitamos ese control para que se haga valer nuestra Constitución, para que se haga valer el principio de legalidad que está contenido dentro de ella, y ese principio es el que evita las arbitrariedades del poder. Las arbitrariedades de que yo decido sin decisiones, sin una legislación que me apoye, nomás porque se me ocurrió, y eso siempre es muy peligroso. Fíjate que a mí, como dato interesante de lo que dices, de que ahora sí funciona la Suprema Corte, ¿no? Y antes no funcionaba como debía ser. Se me hace muy curioso. No sé si se acuerdan de Olga Sánchez Cordero, que claro, era del Tribunal Superior, era de la Suprema ministra. Corte de Justicia, ajá, y de ahí la toma el presidente López Obrador y se la lleva como secretaria de Gobernación. Digamos, esta exministra llegó al segundo cargo más importante del país y después ahora regresa al Senado y hoy como senadora votó
en contra de la desaparición, porque bueno, a ver, digamos algo, todos los que votan como les dice el presidente, la mayoría ni siquiera está entendiendo lo que están eliminando, lo que están creando, pero quienes sí entienden, Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, y que es de altísimo nivel dentro de Morena, sale a decir que es un error que eliminen los fideicomisos, ¿no? Y el presidente se limita a decir, bueno, hay que respetar todas las opiniones, pero a mí se me hace muy curioso que gente de altísimo nivel de su gobierno sale a hablar en contra de esto. Claro, y que la razón que dan es que justo es un retroceso a conquistas laborales que ya se habían logrado. Sí, claro. Porque como bien decíamos, estos fideicomisos, o sea, creo que la narrativa general es, le vamos a quitar dinero al Poder Judicial porque los magistrados ganan mucho. Y esa es la narrativa que nos ha vendido Morena, es la narrativa que todos sus diputados y senadores han defendido, porque en efecto Morena, claro que votó como mayoritariamente a favor de lo que quería el presidente y a favor de desaparecer estos fideicomisos. Sin embargo, ¿qué van en estos 13 fideicomisos? No únicamente es los sueldos de los magistrados o de magistrados y jueces ya jubilados. Es un porcentaje pequeño, porque sí, hay que decirlo, sí está chiquito, pero está. Y hay otros porcentajes que son para todos los empleados. Hay porcentajes, como bien decías, para la infraestructura, para el tema de resolución de controversias constitucionales, para el tema incluso de información y de crecimiento educativo de manera internacional. O sea, hay fideicomisos muy amplios en los cuales sí de alguna manera, sin decir a favor o en contra, se justificaría, por así decirlo, un presupuesto tan grande para un poder judicial tan importante, pero justo, como lo dice Olga Sánchez Cordero, es un retroceso a ciertas conquistas laborales, porque no solamente los magistrados se verían impactados, el 70% de los trabajadores del Poder Judicial, en todos los rangos, desde secretarios, adjuntos, abogados adjuntos, auxiliares, etcétera, están saliendo a las calles y no es únicamente porque se los dicen así como vota Morena, ¿no? Sino porque realmente ven una afectación dentro de sus mismas pensiones. Hay porcentaje dedicado a pensiones, hay porcentaje dedicado a atención médica de estos trabajadores. Entonces sí vemos como un retroceso a estas conquistas laborales, y también se vuelve un poquito incongruente en que Morena siga con esta narrativa de vamos a quitar este dinero para que ya no ganen tanto los magistrados, cuando incluso, de nuevo, sin defender o estar en contra de los grandes sueldos de los magistrados, tienen cierta razón de ser que se basa en esta construcción democrática de por qué debería ser este sueldo. Y es justo porque los magistrados, en la toma de decisiones tan importantes que se deben de tomar, justamente tienen que tener la menor cantidad de posibilidades de ser cooptados, de ser corruptos, de tener alguna otra posibilidad de decisión. Es decir, que este sueldo o la naturaleza, porque es un sueldo tan amplio, es además de por la capacidad que deben de tener para ocupar ese puesto, por las credenciales que deben de tener para ocupar ese puesto, también para limitar o para reducir la posibilidad de que sean corruptos, de que sean cooptados. Sí, claro, se supone que ese es el motivo de los altísimos sueldos, es para que no tengan la necesidad económica. Exacto. O la tentación de recibir una lana y dar un fallo a favor de tal o cual, ¿no? En el ideal, obviamente. En el ideal, pero bueno, cobran muchísimo, sí, y aparte reciben lana por otros lados. Y esa es la generalidad, la verdad. Está muy podrido el Poder Judicial, pero aquí no estamos defendiendo al Poder Judicial o defendiendo. Yo pienso que realmente tal vez había algunos fideicomisos que le daban prestaciones que podrían considerarse un poco excesivas, en el sentido que muchos empleados de gobierno, a ver, para empezar, todos los empleados de gobierno en términos generales tienen buenas prestaciones, pero los del Poder Judicial tienen unas mega prestaciones. Sí. El otro día yo estaba viendo que tienen prestaciones de que para cada año, ¿no? De que un presupuesto para lentes, un bono también para comprarse ropa. Obviamente no todos, pero de ciertos puestos, a cierto rango para arriba. Y como tú dices, servicios médicos particulares, de que para estar cambiando su equipo celular, etcétera, etcétera, que bueno, muchos empleados de gobierno no tienen. Entonces, por eso la narrativa del presidente de no, es que el servicio público no es para hacerse ricos, etcétera. Aquí también hay mucha mentira, ¿no? De que solo polarizan dos discursos. Claro. Y aquí lo que yo quería decir es, verdaderamente puede ser que algunos de estas prestaciones que está quitando el presidente sean excesivas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa aquí es que no lo hace él por convicción. Si fuera por convicción, lo hubiera hecho el primer año que llegó a la presidencia. Lo está haciendo ahorita cuando la Suprema Corte le está deteniendo las cosas. Y ese es el tema. Está utilizando esto para presionarlos
a que lo apoyen y ya no le detengan todas las reformas que quiere implementar, ¿no? Sí, como dices, pues son partes de las mentiras que usa el presidente. Dice que los fideicomisos en general, porque ya había desaparecido en el 2020 109 otros fideicomisos, que es la opacidad, ¿no? Pero el instituto en que se encarga la transparencia de informar a la ciudadanía es el instituto que se ha encargado el presidente personalmente desmantelar, que es el INAI. Ahí va una falacia. No le importa la transparencia al presidente. Y otra cosa, si tanto le importan los fideicomisos, si tanto cree que son vías de corrupción, ¿por qué crea 3 fideicomisos con mayor aportación de 100,000 millones de pesos frente a los 15,000 millones que toma del Poder Judicial a los militares? O sea, siempre es el contraste, ¿no? Dice una cosa. Siempre un papá tiene a sus hijos favoritos. Sí. ¿no? Es la incongruencia de este gobierno y creo que es ahí donde recae más del coraje del Poder Judicial. Que justamente, o sea, eran 15,000 millones de pesos, que digo, sí es una cantidad inmensa, pero eran 15,000 millones de pesos del Poder Judicial versus 110,000 millones de pesos que, exacto, van dedicados únicamente a Marina, Guardia Nacional, para continuar con la construcción de sus megaproyectos. Es precisamente para que puedan continuar con el Tren Maya. Y todavía dice que este porcentaje, o sea, los 15,000 millones que le va a quitar al Poder Judicial, va a ver qué hace con ellos. A ver si hace una consulta popular y les da 400,000 a cada estado. Dios. A ver si, o sea, y ¿estás de acuerdo que esa es una respuesta de alguna manera populista? Que las personas dicen, claro, nos lo va a dar a nuestro estado, nos conviene. Pero realmente 400,000 para un estado realmente no generan una diferencia versus lo que pueden generar en términos de buenas prácticas para el poder democrático y para el poder judicial. De acuerdo con lo que dices, Alan, o sea, creo que podemos restar algunos porcentajes de eso, pero no se trata del blanco y negro, sino de un matiz de que si realmente fuera exacto, por convicción, porque realmente represente una pérdida y no una ganancia, lo que puede representar esos fideicomisos, entonces sí podríamos hablar de un estudio, de una votación pensada, de una votación congruente, pero fue una votación que ni siquiera se hizo así. O sea, 4 horas antes de que la aprobaran, estaba apenas aprobándose en estudios legislativos, es decir, los diputados, los senadores, ni siquiera los legislativos tuvieron oportunidad. No, y de madrugada, ¿no? Siempre prueban esas cosas de madrugada y con fechorías, ¿no? De que creo que pusieron a gente en las comisiones que tenían que aprobar esos proyectos de último momento y de Morena, ¿no? Para tener la aprobación de comisiones y que se vaya al Congreso, al Senado y de último momento, fast track de madrugada. Y yo lo que quiero decirles es que esto lo pueden googlear. Estos son noticias mundiales, pero vivimos una era donde podemos buscar la información. Estas peleas del Poder Judicial contra movimientos populistas, movimientos de tiranos, esto sucede en todo el mundo y ya ha sucedido porque luego nos quieren pintar Morena de que son los grandes estrategas y que estos son porque el Poder Judicial está corrompido. No, en el lugar donde haya un movimiento populista, en el lugar donde alguien quiera ser el tirano, el dictador de un país, va a haber peleitos con el Poder Judicial. Hace poquito, en septiembre, marzo, todo el principio de este año hasta septiembre, hubo un conflicto con el populista de Israel, Netanyahu, también con el Poder Judicial y hubo marchas, igual que en México. 2020 en Polonia, el Morena de Polonia, el partido de justicia, ley y justicia, también tuvieron marchas por lo mismo, reformas al Poder Judicial que cooptaban la facultad de revisar del Poder Judicial frente a los caprichos del Legislativo y frente a los caprichos del Ejecutivo. Esto sucede en todo el mundo y Morena se comporta igual que todos los tiranos, que todos los populistas y no es más que querer acaparar poder. Hablando del comportamiento de los tiranos, y no solo del presidente, sino del partido en el poder, como lo mencionas, Morena también actúa nefasto. Normalmente el proceso cuando se va a aprobar una nueva legislación y de esta importancia, ¿qué es lo que pasa? Hacen como un parlamento abierto, invitan a las partes que tengan algo que ver, que tengan que aportar al debate. Y en este caso, iban a invitar, no era parlamento abierto, pero iban a invitar a defender la postura del Poder Judicial a la presidenta del Poder Judicial, a la ministra presidenta Norma Piña. Y ella aceptó y la invitaron desde Morena, etcétera. Ella anunció que iba a ir y más tarde ese día la desinvitaron. Pero imagínate qué formalidad tiene Morena. Pero además,
Esto es obvio, fue por una instrucción del presidente, pues no quería que fuera Norma a defender al Poder Judicial, ¿no? Yo pienso que desde ahí estos tintes dictatoriales, porque ni siquiera les están dando la tribuna para exponer sus puntos, ¿no? Realmente a mí me parece que el partido se comporta a veces hasta peor que el presidente, o sea, es un partido que no tiene liderazgos que se atrevan a contradecir al presidente. Agachados, ¿no? Agachones, y es un partido, pues, palero, la verdad, muy chafa. Y de hecho, Malú Micher, que es otra senadora que es del equipo de Marcelo Ebrard, acaba de enojarse en el Senado y renunció, por lo menos de palabra, y dijo, renuncio a Morena, porque ni siquiera a ella le dieron la palabra. Y a mí eso se me hace increíble. A ver, ni siquiera le dieron la palabra a senadores importantes de su bancada. Y ella misma dijo, a ver, yo me iba a poner a defender la desaparición de los fideicomisos y ni siquiera me dan a mí la palabra a los del partido. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque ellos no sabían qué iba a decir ella, ¿no? Porque es de un grupo, digamos, que se está separando de Morena, rebelde. Lo que yo digo es que es un partido dictatorial, es un partido que no es nada democrático y entonces no es solo el presidente, ¿no? Son todos estos liderazgos a medias que tiene Morena. Y es que, ¿sabes qué? O sea, justo creo que limitar la conversación, el limitar el debate permite que puedan ellos mantener esta narrativa, que puedan decir todavía que en pro de la austeridad, que arriba las clases bajas, demás, ¿no? O sea, que sigan esta narrativa populista que les ha funcionado y que aunque no sea nada técnica y aunque no sea en pro de la democracia, lo sigue teniendo donde están. Y yo quisiera que aterrizáramos este debate a qué implica todo esto del Poder Judicial para los ciudadanos de a pie, para el día a día, para realmente la justicia y la impartición de justicia a nivel estatal y a nivel federal. Muy buena pregunta, ¿eh? Porque luego no lo aterrizamos. Sí, los que sufren son la ciudadanía, ¿no? Ese es el problema, porque, o sea, vemos que sí, hay paro, ok. Y justo lo que empezábamos el episodio era platicando sobre qué hace el Poder Judicial. Bueno, ¿qué implica que estén en paro el Poder Judicial? O sea, el Poder Federal Judicial es realmente, como les decíamos desde un principio, ¿no? O sea, son quienes atienden, por así decirlo, los amparos, que para mí creo que sería el impacto mayor para los ciudadanos. El hecho de dejar a los ciudadanos, porque están en paro, sin la posibilidad de que se amparen frente a acciones inconstitucionales en contra de violaciones de sus propios derechos constitucionales. O sea, un amparo lo que hace es prácticamente un juicio que te permite pedir que la justicia ampare o que cuide y proteja tus derechos constitucionales, que es, por así decirlo, los derechos más importantes que tenemos los ciudadanos mexicanos. Y la característica de un amparo es que es una justicia rápida, es decir, no tarda añísimos en resolverse, al menos sobre lo principal que se pide. Es decir, si estás en la cárcel por un tema injusto y pides que te amparen para que puedas llevar tu juicio fuera de la cárcel, bueno, lo que te hace un amparo es decir, ok, dale que mañana pueda salir y que mientras tanto su juicio se siga llevando, pero que él esté en su casa, ¿no? Obviamente, dependiendo del tema, va a haber personas que no merecerían estar fuera, pues, pero el amparo lo que pretende hacer es eso, ¿no? Es en lo que se resuelve un juicio grande o si ya se te violó un derecho, bueno, rápidamente vamos a resolver que no se siga violando o violentando este derecho. Entonces, el amparo tiene una característica que es velar por estos derechos constitucionales importantísimos y hacerlo con celeridad. El hecho de que estén en paro deja a millones de mexicanos en una situación de urgencia, que son los que van y piden amparos principalmente, desamparados totalmente. Es lo que te iba a decir, eso es un tema particular que yo no lo había visto, por ejemplo, de afectaciones a los ciudadanos, pero en términos generales, o sea, si de por sí son lentos para resolver en los juzgados y todo el mundo hemos escuchado, ay, es que se va a ir a juicio y tarda y muchísimo y bueno, pues ahora va a tardar más porque no están trabajando, porque están en paro. Entonces, claramente que a los ciudadanos no les conviene que haya este pleito entre los poderes, ¿no? O sea, de por sí. No, porque se detiene todo, ¿no? Se detiene el acceso a la justicia de la ciudadanía, pero también del otro lado, pues se generan fricciones, ¿no? Que no deberían existir en una democracia y que nos van a generar más problemas al futuro, ¿no? Imagínense un México con el Poder Judicial sometido.
es un poder judicial que no va a resolver sobre los casos de abusos de, no sé, los militares, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque va a seguir el arbitrio del presidente, ¿no? Y mucho me gustó un lema que usaron en la marcha de defensa del poder judicial que dicen, no sé, no te dan tus medicinas, amparo, ¿no? Te meten a la cárcel injustamente, amparo. Y así, amparo, porque esa es la calidad que tiene el poder judicial de verdadera defensa de los derechos constitucionales, ¿no? Sí. Porque a veces creo que el presidente y Morena nunca piensan en las consecuencias de lo que van a hacer, ¿no? De las acciones que toman cuando quieren adquirir el poder. Claro, justo lo que acabas de decir de medicamentos. Es un ejemplo, creo, muy claro que nos ayuda a aterrizar esto. En el caso de toda esta desaparición del INSABI y demás que hubo ya también desde el gobierno federal, en donde se limitaron los medicamentos o los insumos para tratamientos oncológicos en niños de cáncer infantil aquí en Jalisco precisamente, una de las acciones más importantes que se hicieron fueron amparos colectivos, más de 100 amparos para los niños que estaban en el hospital civil, tal cual en los pasillos pidiendo medicamento y que el hospital no les decía, tanto el IMSS como el hospital, el hospital civil, les decían, es que sabes, no puedo darte el medicamento. Se amparaban por ser un tema de salud, de interés superior del menor, se tenían que resolver a la velocidad, o sea, en 48 horas, el Poder Judicial, que hasta eso sí, podría decir que el Poder Judicial Federal sí es más rápido que los juzgados locales. Me ha tocado como abogada y se ve la diferencia en la rapidez y también en la calidad de resoluciones. En el trato. Ajá, sí. Entonces, nos daban los amparos a los 2 días y a los 2 días, no, es más, a veces hasta en 15 horas te lo daban. Lo presentabas y el día siguiente podías ir por él y el papá con su hijo iba con el amparo en mano, lo presentaba al hospital y el hospital tenía la obligación de darle el medicamento. O sea, esa es la importancia de un amparo, esa es la importancia del Poder Judicial en el día a día de los ciudadanos que más vulnerados se ven ya de por sí por ciertas decisiones del Poder Federal y que ahora se ven doblemente vulnerados porque ni siquiera se pueden defender como lo podían hacer o como lo pudieron llegar a hacer en su momento. Fíjate que, digo, súper interesante y creo que algo que podemos conectar con este tema del Poder Judicial. El día de ayer el presidente se aventó toda su mañanera en el tema del pleito con el Poder Judicial y muchas críticas en las noticias estuve viendo es, oye, y no avisó nada del huracán sí. Otis, ¿no? Acaba de llegar un huracán fuertísimo, categoría 5, que casi nunca llegan a esa categoría, que es la más fuerte que hay, súper destructivo, las imágenes increíbles, Acapulco está devastado y para empezar, en términos generales, Guerrero es un estado pobre. Entonces les fue de la fregada y obviamente también devastó la zona hotelera, pero también zonas habitacionales. Sí, la gente que vive en las periferias, claro, ¿no? Y la queja ahí es que, a ver, pues claramente luego van a decir, ay, el presidente qué, ni modo que va a evitar no, a ver, no puedes evitar lo que pasó, pero lo que le están criticando es que no avisó el gobierno, ni el gobierno local, ni el gobierno federal. Se limitaron a unos tweets un par de horas antes. Oye, para el tema de gravedad de la fuerza que llevaba este huracán, no manches, pues tenían que anunciar desde que se enteraron con la fuerza que venía y anunciarlo por todos los medios, ¿no? Que se preparara la gente, etcétera. Y ahorita, la cuenta iba, el último dato que escuché, 27 fallecidos y 5 desaparecidos. Pero eso era el primer conteo. Claro. Parece que va a ser mucho más. Y el problema es que, y dices, ¿dónde están nuestras autoridades? Están peleando con el Poder Judicial. A ver, ¿por qué no estás atendiendo los verdaderos problemas que azotan a la población, no? Porque, nomás generan confusión, ¿no? Creo que teníamos el Fondo de Protección contra Desastres Naturales, conectando un poquito el tema. Y ese fue de los fondos. Otro fideicomiso de los que anunciaron en el 2020 que iban a destruir. Y ahora sale el secretario de Hacienda a decir que sí existen. Nomás generan confusión, ¿no? Y la confusión siempre termina lastimando al ciudadano. La verdad, Morena, el presidente, están en contra de la transparencia y de la necesidad de centros controles independientes, ¿no? Para eso estaba el Fonden, para eso está el Fonden, para los desastres naturales, para tener reglas flexibles, para que el momento en que suceda una tragedia, como lamentablemente está sucediendo en Guerrero, llegue y se pueda inyectar los recursos a las áreas que lo necesitan. Ahora no sabemos cómo va a actuar el gobierno, porque nomás avisó que lo iba a destruir en el 2020 con 109 fideicomisos. Y bueno, ¿qué gana la ciudadanía de esa confusión? Los únicos que se benefician de la confusión es el presidente, porque él
le encanta mentir, le encanta seguir la narrativa que le beneficie. Y ahí están los resultados. No, y porque justo, o sea, ese es el problema de la falta de tecnicismo que existe tanto en los legisladores de Morena como en el mismo presidente. Exactamente como dices, ¿no? En el 2020 estaban asegurando que era un fondo que no se necesitaba, que era un inútil, que tal cual era de los que por la austeridad republicana deberíamos desaparecer. Y hoy que es necesario, los mismos legisladores de Morena salen a decir, acabamos de votar 170,000 millones para el Fonden, claro que existe, está ahí justamente y lo vamos a mandar todo para apoyar a nuestros hermanos del estado de Guerrero. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, claro que tienen una razón de ser los fideicomisos. Entiendo que evidentemente así como la ciudadanía, la sociedad e incluso el mismo Estado y Estado de Derecho va cambiando, sus mismos fideicomisos y su mismo presupuesto tiene que ir adaptándose a las nuevas necesidades. Decían que ahorita tiene 17,000, ¿no? Algo así. Sí, perdón, 170,000. 17,000 millones. Sí. Me digo, para que lo vean más o menos. Era el monto, es el monto que le está quitando al Poder Judicial, ¿no? O sea, toda la bronca del Poder Judicial de lo que le está quitando, no sabe ni a qué lo va a destinar. Uh-huh. Pero destruyó el Fonden bueno, dicen que lo destruyó, en verdad. No sabemos. Hay como un vacío, hay como un vacío ahorita como que cambió de naturaleza. Porque ahora ya no lo administra un fideicomiso. Sí, es el recurso directo. Se supone que ya pues está a cargo de la Secretaría de Hacienda, pero entonces ya no es un fideicomiso, está cargado al gobierno de la República. El tema aquí es que las verdaderas prioridades no las está atendiendo. El presidente de la República, el día que golpeó el huracán Otis, no dijo, ni siquiera lo mencionó en la mañanera. Eso parece hasta ilógico, ¿no? O sea, se supone que tenemos el sistema meteorológico nacional y que eso no es como un terremoto que te avisan un minuto antes del huracán, lo sabes por lo menos 2, 3, 4 días antes y sabes la intensidad con la que viene. Todos estos muertos que hay derivados de este huracán para mí son negligencia del gobierno federal y los ciudadanos se la debemos de cobrar. No, y que hace el presidente, luego va a tomarse fotos, ¿no? Y hace el ridículo que se la atora la camioneta, luego llega otra camioneta militar, de militares obviamente, y también se atora, ¿no? Porque lo que necesita es generar imagen, generar contenido. Las noticias de eso fue 10 horas tarde el presidente en llegar, pero llega a apoyar a damnificados. Y luego dices como, o sea, ¿por qué justamente no utilizas este tipo de recursos como los helicópteros? Claro. ¿Qué es lo que le criticaban? O sea, decían, ok, utilizaste el helicóptero para mandar a la mascota de no sé qué partido de fútbol y no lo utilizas en un lugar en donde es difícil acceder, en donde tendrías que llegar a la rapidez inmediata. Claro, y de hecho, para mí, es hasta lo hace por nota, nada más me voy en carretera para que se vea la foto de que estoy chambeando y que no me tiren o que no sea noticia, que no avise a la población y que no tomamos previsiones adecuadas, ¿no? Entonces... Sí, no hay un gramo de empatía en el corazón del presidente. La verdad, y luego pues llegó y se regresó ahora sí en helicóptero a Ciudad de México. Entonces, ¿a qué fue? De hecho, entrevistaron ayer a la ex directora nacional de Protección Civil y ella misma decía, a ver, lo importante sí es que el presidente esté atendiendo, pero no es necesario ni que se gaste recursos ni tiempo en que él vaya al lugar. O sea... Quiere la foto por la foto, ¿no? Entonces dices, bueno, muy triste la situación actual de los fideicomisos y les agradezco porque ya entendí, espero todos hayamos entendido un poco cómo se maneja este tema de los fideicomisos porque es algo que luego es muy técnico y muchos no entendemos, ¿no? Sí, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? De los arbitrios del presidente. Creo que cabe recalcar que cada que se toma una decisión fuerte, como lo es de destruir los fideicomisos para los desastres naturales y de las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, hay consecuencias. Hay consecuencias. Una fue el paro que dejó a la ciudadanía sin acceso a sus derechos de audiencia, de defensa. Y otro es en los casos de crisis, pues hay víctimas, hay damnificados y al presidente parece que no le importa, la verdad, porque lo que le importa es el poder, pero la ciudadanía es la que termina afectada siempre. Así es, creo que en eso podemos concluir, en que realmente todas esas decisiones que se toman sin pensarse en este juego de poder de alguna manera arbitraria, pues afectan a nosotros, nos afectan a los ciudadanos. Y bien dice una frase que si queremos conocer un estado y sus prioridades, veamos dónde está su presupuesto. Entonces creo que
con las decisiones presupuestales que ha hecho el gobierno federal en cuanto a salud, en cuanto a temas de medicamentos, en cuanto a temas de acceso a la justicia, pues nos dice precisamente en dónde están sus prioridades, en dónde están los 110,000 millones dedicados al Tren Maya y a la Guardia Nacional, y pues nos dice precisamente también qué nos depara para el resto de este sexenio, ¿no? Entonces, pues, a prepararnos, a votar mejor el siguiente año. Sí. Y sobre todo, pues hacer lo que se pueda desde esta parte de la trinchera, ¿no?